te he mencionado anteriormente los llamados de los principales profetas del Antiguo Testamento. Ahora te hablaré de los llamados del Nuevo Testamento. Principalmente están los de los 12 discípulos, ¿verdad? Pero en Hechos 9, a partir del versículo 3 al 9, encontramos el llamado de Pablo. Dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Algunas personas, algunos comentaristas dicen que Saulo quedó ciego por la luz, ¿verdad? Tan fuerte. Pero entre las cosas que a mí el Señor me ha revelado de la ceguera de Pablo es que así como Pablo, ¿verdad? Muchos hemos estado ciegos en la religiosidad, en la cultura y en el pecado, ¿verdad? En Gálatas 1, a partir del versículo 11, habla del proceso de Pablo. Cuando el Señor lo llama, también lo procesa, ¿verdad? Dice en el 11, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. O sea, esto es lo que yo les hablaba anteriormente, que un apóstol no es quien funda tantas iglesias. Un verdadero apóstol es a quien le fue revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo la verdad del Evangelio, ¿verdad? La verdad del Evangelio fue los 40 días a partir del cuando el Señor Jesucristo resucitó, estuvo con sus discípulos, luego apóstoles, ¿verdad? Enseñándoles el reino de los cielos, que es esto mismo que le reveló el Señor a Pablo por medio de revelación, la verdad del Evangelio. Dice en el 13, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. O sea, él estaba enceguecido por la religiosidad y por el judaísmo, ¿verdad? Por eso es de que después el Señor le devuelve la vista. Así como dice en Isaías 61, Él le devuelve la vista a los ciegos, ¿verdad? En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, o sea, por su Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. Era lo que les decía anteriormente. El Hijo revela al Padre por medio del proceso de desierto, que es en el que está hablando aquí Pablo, ¿verdad? Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, o sea, los 11 discípulos, ¿verdad? Que quedaron, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco, luego de 3 años. O sea, el Señor se lo reveló en 3 años, en su proceso de desierto.
Subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Entonces, el Señor, cuando nos llama, nos procesa. Es porque nos va a preparar. De primero nos purifica, nos limpia, nos santifica para poder recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de prepararnos y ser enviados a la obra, ¿verdad? Y nos revela su mensaje por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Que hoy por hoy pues ya la tenemos escrita, ¿verdad? En el caso de Pablo, ¿verdad? No le fue revelada por medio de la escritura, sino más bien por nuestro Señor Jesucristo en su proceso de desierto, en el desierto de Arabia, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor te llama, te procesa, te purifica, te santifica, te limpia, para que puedas recibir al Espíritu Santo, luego te prepara antes de enviarte.